Hola, hola, muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este día, miércoles 7 de abril. Gracias a Dios por poder estar conectados por medios de las redes y por poder tener este medio para transmitir una palabra de parte del Señor. El día de hoy quiero seguir con la serie que estaba predicando hace algunas semanas, que tiene por título Producto de un encuentro con el Espíritu Santo. Esta creo que va a ser la última parte que voy a compartir. Y bueno, creo que a lo largo de todas estas semanas ha sido muy edificante poder hablar del Espíritu Santo y cómo Él trabaja en nuestras vidas trayendo resultados de bendición. Así que mientras se van conectando, mientras se van añadiendo a esta transmisión, eh, los amigos, familiares, hermanos en Cristo que cada semana nos acompañan, vamos a dar unos segunditos y luego quiero comenzar con una oración, ¿sí? Para entregar estos minutos en las manos del Señor, sabiendo que Él tiene control de todas las cosas y que su palabra no solamente nos va a bendecir, sino también nos va a desafiar. Así que estamos con expectativa de lo que Dios va a hacer en este día, con expectativa de ver a Dios obrar en cada uno de nosotros, en milagros sobrenaturales, que el Señor traiga respuesta a nuestras oraciones. Estamos aquí en Argentina viviendo un tiempo especial. Hace un momento el presidente se anunció por televisión y bueno, el tema de la pandemia está volviendo a ser una complicación, pero creemos en Dios porque hasta aquí el Señor nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha eh, rodeado, ¿no? Podríamos decir, para que no nos toque esta enfermedad, para que el virus no llegue a afectarnos. Damos gracias a Dios por eso. Así que, bueno, doy la bienvenida a quienes se están sumando y voy a hacer una oración para poder entrar ya en la palabra del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te doy gracias porque puedo venir delante de tu presencia. Gracias, Dios mío, porque podemos tomar estos minutos para escuchar tu palabra, para transmitirla, Señor, por medio de las redes y saber, Dios mío, que estás presente en este lugar, saber, Dios mío, que estás presente en esta conexión. Eso nos llena de paz, de alegría y de saber y de seguridad, Señor, porque sabemos que todo lo tienes bajo tu control. En esta hora, Señor, subo a lugares celestiales con Cristo, tomando la autoridad que me ha sido delegada como tu hija, como tu sierva, Señor, y ato todo espíritu contrario al tuyo que quiera intervenir en esta transmisión, que quiera interrumpir, que quiera distraer a las personas, Dios mío, que van a estar conectadas, que van a estar escuchando esta palabra. Te pido, Dios mío, que todo aquello que quiera interponerse entre tu presencia y nosotros sea, Dios mío, disipado, sea echado fuera de nuestro entorno, que podamos nosotros con libertad transmitir tu palabra para que tu presencia transforme, desafíe, renueve, restaure y produzca cambio en cada una de las personas que me van a acompañar en este día. Señor, que esta palabra que hoy voy a sembrar dé fruto al 100 por 1, que podamos escuchar testimonios de bendición, testimonios de liberación, testimonios de sanidad. Dios mío, yo te doy gracias. Gracias porque me permite ser un instrumento en tus manos. Y te pido, Señor, que uses mis labios para transmitir lo que hay en tu corazón. Que uses mis labios, Señor, para poder hablar lo que fue planeado, Señor, para este día y esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, atamos todo espíritu de venganza, todo espíritu de estupor, todo espíritu que quiera venir, Dios mío, a interrumpir este tiempo en tu presencia y declaramos cielos abiertos, libertad en los aires para que tu Espíritu Santo fluya y para que podamos terminar estos minutos bendecidos por tu presencia. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, una vez más. Dejamos, Dios mío, nuestras cargas en tus manos, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, confiando en tu poderosa mano, obrando a favor de tus hijos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, yo quiero este día terminar con la serie y no voy a terminar porque no haya más que hablar de este tema, sino que voy a
creo, a terminar esta serie para poder hablar de otro tema en el próximo encuentro. Y quiero que vayamos, quiero terminar justamente, les digo, este tema del encuentro con el Espíritu Santo, y quiero que vayamos al libro de Hechos, ¿sí? Fíjese que en todos estas veces que prediqué sobre este tema, no usé más que 2 o 3 capítulos del libro de Hechos, y cuán enriquecedor fue para nuestras vidas, solo 2 o 3 capítulos estudiados de la palabra del Señor, viendo cómo el Espíritu Santo trabaja en nosotros y produce frutos de bendición, produce cambios en nosotros. Así que quiero ir al libro de Hechos, capítulo 4, en este día. Nosotros habíamos leído un poco del capítulo 2 y del capítulo 3, ¿sí? Cuando Cristo asciende a los cielos, en el capítulo 1, y luego llega el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Y después de que el Espíritu Santo cae sobre aquellos que estaban en el Monte Alto, el día del Pentecostés, tenemos un evento en la puerta del templo donde un cojo de nacimiento de más de 40 años es sanado, ¿sí? Recordamos ahí al apóstol Pedro y a Juan diciéndole: no tengo plata ni oro. Este hombre estaba pidiendo limosna, dice: pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús le ordenan a que se levante, y este hombre recibe sanidad. Eso para meternos más o menos en el tema, ¿sí? Poder recordar un poco lo que veníamos hablando. Y por medio del Espíritu Santo, Dios hace maravillas, milagros, transforma vidas, une a la iglesia, levanta una iglesia que para nuestros días, o para hoy, podemos decir, fue una bendición, porque el nacimiento de la iglesia primitiva en aquel entonces, o la primera iglesia que nació en aquel entonces, dio lugar a que nosotros hoy podamos conocer al Señor, podamos conocer a Dios y hayamos recibido salvación. Y no solo eso, sino que la promesa del Espíritu Santo sea vigente para nosotros hoy. Entonces, en la medida que nosotros nos relacionamos con Dios y buscamos la llenura de su Espíritu Santo, hay con esta relación estrecha que nosotros desarrollamos con Dios, hay resultados, hay un producto, hay algo evidente, hay aspectos evidentes que tienen que verse en nuestra vida con el caminar diario, ¿no es cierto? Entonces, si buscamos a Dios, obviamente que nosotros vamos a ser personas transformadas, vamos a ser personas diferentes, y vamos a tener testimonios, bendiciones para contar que recibimos de nuestro Dios. Así que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes. En el libro de Hechos voy a leer unos cuantos versículos y quiero compartir algunos aspectos más que tienen que ver con el resultado que da relacionarme con el Espíritu Santo. Y espero que esta palabra produzca en ustedes cambio, produzca en ustedes un impacto que los lleve a ustedes a conocer, a querer conocer más a Dios, ¿no es cierto? Así que voy a leer en capítulo 4 de Hechos, como les dije, algunos cuantos versículos. Si usted tiene Biblia, me puede acompañar. Si no, puede escuchar con atención, ¿sí? Y dice así, el capítulo 4, voy a leer desde el versículo 1, y en la medida que salto los versículos, si hace falta, lo voy a mencionar para que me puedan acompañar. Dice de la siguiente manera: hablando ellos, está hablando de Pedro y de Juan, ¿no es cierto? Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. O sea, los encarcelaron, ¿no? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones, solo de los varones se está contando, era como 5.000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros
y a todo el pueblo de Israel que en nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en presencia de ustedes. Vamos a saltar al versículo 15. Dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, es decir, en el nombre de Jesús. Y llamándolos, vamos a leer hasta el 21, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Vamos a saltar al versículo 29 y dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esta es la oración que sigue, ¿no?, del grupo de cristianos. Y el versículo 30 dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído, recuerden que eran 5.000 hombres, sin contar a las mujeres, los niños, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio. Propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El versículo 34, saltamos ahora, dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque los que poseían heredades o casas, las vendían y traían al precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Luego el capítulo 5, ¿sí?, los primeros 11 versículos, cuenta la historia de unas personas, Ananías y Zafira, ¿sí?, Ananías y su esposa, que vendieron una heredad, dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Luego dice que en los versículos siguientes dicen que a las 3 horas llegó la esposa, que no sabía nada de lo que había pasado, y Pedro les volvió a preguntar si habían vendido esa heredad en X precio, y entonces ella les dijo que sí. Y Pedro le dice, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, el versículo 9, los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies a los pies de él y expiró. Y cuando entraron, los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Es un poco extenso el relato que yo acabo de leer, pero la idea era poder entrar en tema, poder hacer un panorama general de lo que pasa los primeros
días en la iglesia primitiva, ¿sí? En Hechos de los Apóstoles, y vemos ahí una situación donde luego de que Pedro y Juan, en el nombre de Jesús, eh, Dios obra un milagro sobre ese hombre cojo, son cuestionados, ¿sí? Y después vemos que los cristianos de aquel entonces, o que estaban en la iglesia, empiezan a pedirle al Señor que el Espíritu Santo o que el Señor les dé la capacidad para ellos poder predicar la palabra. Y dice que hubo un temblor tan fuerte que todos tenían miedo. Más adelante vemos la iglesia unida en un mismo sentir y sin ninguna persona que tenga necesidad. Y esto es llamativo porque, como ya lo mencioné en otra oportunidad, es muy criticada la iglesia primitiva por esta actitud de que repartían todas las cosas. Pero vamos a ver en esta tarde también que al final o sea, que en el final de la lectura, en el capítulo 5, un matrimonio que quería dar una ofrenda, hacen una promesa, pero mienten, y en la mentira reciben juicio y los dos mueren, ¿sí? Y bueno, de esto voy a hablar más adelante, pero quiero entonces entrar en el tema y hablar sobre lo que produce la búsqueda del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Habíamos hablado muchos aspectos o muchos resultados de lo que produce la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Habíamos hablado de que nos capacita para hablar la palabra de Dios, que nos convierte en guerreros, que produce milagros, que nos bendice, que nos llena, que nos hace sentir plenos. Hablamos muchos aspectos, ¿sí? Las semanas pasadas, de lo que produce tener un encuentro con el Espíritu Santo. Pero hoy quizás los aspectos que quiero mencionar no sean tan lindos, podríamos decir, pero son importantes tenerlos en cuenta, porque esto sucede en nuestras vidas cuando nosotros nos acercamos a Dios, y es una realidad que vivimos como hijos de Dios, y necesito en esta tarde transmitírsela para que usted la considere y pueda saber que la bendición de Dios llega, que el Espíritu Santo nos llena y nos hace sentir plenos, pero que también van a suceder otras cuestiones que quiero compartir hoy. Y la primera es que cuando nosotros nos relacionamos con Dios, cuando tenemos un encuentro con el Espíritu Santo, se produce a nuestro alrededor oposición. Dice en los versículos 18 del capítulo 4 que en todo el relato que hice del capítulo 4, mejor dicho, dice que cuando Pedro y Juan obraron este milagro en el nombre de Jesús, se levantaron los gobernantes, los líderes religiosos, los de la tribu de Leví, o sea, todos los que tenían cargos importantes en aquel lugar, se levantaron no solo para cuestionarlos, sino también que los amenazaron. Dice que como era muy tarde los pusieron presos y al otro día los amenazaron para que dejen de predicar en el nombre de Jesús. Y no pudieron hacer más con ellos porque tenían miedo del pueblo, porque el pueblo estaba maravillado por las cosas que Dios había hecho a través de ellos y por todo lo que estaba sucediendo en aquel lugar como producto del Espíritu Santo ministrando sus vidas. Así que vemos en la historia bíblica que cuando ellos fueron investidos del poder del Espíritu Santo, obraron milagros, ¿sí? El Espíritu Santo hizo maravillas a través de ellos, muchos se convirtieron, pero se levantó la oposición. Y la oposición tiene que ver con esto de que es la contra, ¿no es cierto? Tiene que ver con que uno parece que busca a Dios, se llena del Espíritu Santo de Dios, recibe presencia de Dios y parece que cuando uno más se acerca a Dios, se levanta la contra, decimos, o el diablo se levanta para ir en contra de lo que nosotros estamos recibiendo, de lo que nosotros estamos experimentando. Dígame, ¿a usted no le pasó que dice, bueno, esta semana voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a buscar a Dios, voy a tratar de conocerlo más y de repente todo empieza a andar mal, se empiezan a romper los electrodomésticos o empieza a haber complicaciones en la salud o problemas familiares, ¿sí? Y de hecho a veces la oposición se levanta en la misma casa porque el enemigo usa a una de las personas que tenemos más cerca para,
para hostigarnos, para hacernos salir de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios o queremos crecer en los caminos del Señor, queremos conocer más a Dios, queremos que el Espíritu Santo nos revele al Padre y nos dé la convicción de que somos hijos de Dios, cuando nosotros tomamos esta determinación y esta decisión, se levanta una guerra, una batalla alrededor nuestro para que nos corramos nosotros del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso cuando nosotros decidimos o cuando nosotros queremos acercarnos a Dios, cuando nosotros queremos conocerlo más, esta decisión va a demandar de cada uno de nosotros determinación y convicción. Es decir, entender que si dije o tomé un compromiso de buscar a Dios, me determino a cumplir con ese compromiso y no ante los hombres, porque uno puede quedar bien ante el hombre, pero es importante que mi convicción y mi determinación sean para con Dios, que si yo me he dispuesto a buscar a Dios, a darle lugar al Espíritu Santo para que obre a través de mi vida, para que cambie mi vida, para que cambie mi carácter, mi forma de ser, para que me transforme, entonces tengo que tener convicción y determinación, porque en el momento que yo decido darle lugar al Espíritu Santo de Dios para que me transforme, se levanta una oposición. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces esto quiere decir que nosotros no luchamos con personas, ¿sí? Cuando el Espíritu Santo viene a orar a nuestra vida y decimos, Señor, cambiame, transformame, quiero parecerme más a Cristo, que el Espíritu Santo me moldee, que el Espíritu Santo me dé fuerzas para yo poder ser diferente y que todo el mundo se dé cuenta que algo Dios está haciendo en mí. Cuando nosotros nos disponemos a darle lugar a Dios, la oposición se levanta y no son personas las que nos atacan, aunque nosotros vemos que hay personas, ¿sí?, detrás de los espíritus inmundos. O sea, vemos que de pronto en la casa nos están haciendo la contra o parece que todo el mundo nos hace enojar más de lo normal y que todo está más complicado que siempre. Detrás de todo esto hay espíritus inmundos que nos provocan, que quieren sacarnos y alejarnos del amor de Dios, que quieren alejarnos y romper la relación que nosotros queremos e intentamos desarrollar con Dios. Por eso es muy importante que nosotros tengamos determinación y convicción. Cuando nosotros busquemos, recuerde esto, cuando busquemos a Dios, cuando querramos nosotros tener intimidad con Dios, se nos va a venir la oposición. En el caso de los apóstoles, fueron los líderes del pueblo, fueron los líderes religiosos. En nuestro caso puede ser la misma gente que vive en nuestra casa, ¿sí?, que de repente nos van a tildar de locos, de fanáticos, de místicos, van a tildarnos de ridículos incluso, y nosotros tenemos que tener determinación. Quizás nos tilden hasta de que ahora nos creemos santos o que somos engreídos y que creemos que porque oramos y entonces van a decir, ay, claro, porque ahora lees la Biblia o orás o buscas a Dios, claro, pensás que sos la cuarta persona de la Trinidad, ¿no es cierto? Y te crees que sos prácticamente la mano derecha de Dios. Y va a pasar esto, en la medida que nosotros queremos acercarnos más a Dios, vamos a tener oposición y muchas veces la oposición va a ser en nuestra misma casa. Pero nosotros tenemos que tener determinación y convicción de que lo que estamos haciendo le agrada a Dios, de que buscar a Dios está bien, de que buscar a Dios es para nuestro beneficio y el de nuestra casa, de que buscar al Señor y nadar en sus ríos y sumergirnos en su presencia es para un buen fin, es para nuestra victoria y para nuestra bendición. Por eso considere esto, y cuando usted busque a Dios y la oposición se levante, no se deje vencer por la oposición, no se deje vencer por los espíritus del infierno que vienen a torturarlo y hacerlo sentir que no vale la pena el esfuerzo, más bien tenga la convicción firme, ¿sí?, y la determinación de que lo que está haciendo va a dar fruto.
¿sí? Muchas veces cuando nos metemos a buscar a Dios y se levanta el enemigo a hacernos la contra, a oponerse en lo que estamos haciendo, nos desanimamos, nos sentimos frustrados, hasta nos cansamos, nos agarra más sueño, ¿sí? Cuando uno se pone a orar, le agarra más sueño, cuando nos ponemos a leer la Biblia, de repente no vemos nada, e incluso cuando queremos escuchar de repente música cristiana en internet o una predicación o algo de que sea que tenga que ver con Dios, ¿sí? Y para el crecimiento espiritual de nuestras vidas, entonces de repente el internet no anda y entonces, bueno, no, después más tarde veo y se nos pasa el día. Entonces el enemigo siempre va a estar para oponerse a la búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque no quiere que nosotros nos acerquemos a Dios, no quiere que nosotros nos relacionemos con Dios, porque no quiere que avancemos, no quiere que conquistemos. Así que usted tiene que tener plena convicción y determinación de que lo que está haciendo a Dios le agrada y a usted le hace bien. Cuando nosotros tenemos esa determinación y esa convicción, no hay sueño que nos pueda frenar, no hay oposición que nos pueda frenar, no hay nada que pueda detenernos, porque estamos seguros en lo que estamos haciendo y Dios nos fortalece y el Espíritu Santo nos impulsa y el Espíritu Santo nos sostiene y nos lleva a buscar más de su presencia. Así que al principio quizás usted luche y luche y luche y diga, no, mejor dejo de hacer esto porque cuanto más busco a Dios, más gris se viene el día, más complicada se me hace la familia, más complicado se me hace en el trabajo, más difícil es vivir la vida. Pero al principio va a ser una lucha, pero así como el enemigo no se cansa de venir a golpearnos, nosotros no tenemos que cansarnos de buscar a Dios y de ver la victoria que Dios nos entrega en nuestras manos. Porque recuerden, nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso, sino contra espíritus inmundos mandados desde el mismo infierno para apartarnos del propósito de Dios. En segundo lugar, otro aspecto que quiero considerar que tiene que ver con el resultado de buscar a Dios es que cuando nosotros buscamos a Dios, el Espíritu Santo produce en nosotros generosidad. Y en la Biblia dice, en el capítulo 4, versículo, me gusta este versículo 34, que dice, no había entre ellos ningún necesitado. Cuando nosotros buscamos a Dios, damos con generosidad, pero no por obligación, ni por manipulación, ni porque, bueno, tengo que dar para la iglesia o tengo que dar para el reino de Dios. No, damos por amor a Dios, por agradecimiento, porque lo que Él hizo en mi vida no tiene precio, no hay cómo pagarlo, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar, el perdón de nuestros pecados no tiene forma de pagarse. Nosotros merecíamos la muerte, merecíamos estar lejos de Dios, merecíamos condenación eterna. Sin embargo, Dios envió a Jesucristo para pagar ese precio y eso es impagable. Yo pensaba, ¿no? En esta tarde, mientras terminaba de preparar algunos detalles de lo que quería compartir, y digo, nosotros no damos porque me obligan a dar o porque me manipulan a dar. Yo doy porque amo a Dios, porque Él me amó primero. Y en la demostración de su amor, el Espíritu Santo me conmueve para que yo pueda dar para la obra del Señor. Es interesante ver, y bueno, justamente hoy está la hermana Belén, que es doctora, que cuando alguien va a una consulta médica, y ella no me va a dejar mentir, cuando uno va a una consulta médica, el médico lo chequea, ¿sí? Si va por una enfermedad, uno ya va con algo concreto para tratar, pero uno es chequeado y terminó la consulta y el médico te hizo las recetas y entonces cuánto es doctor y bueno, la secretaria del médico te cobra y le pagás la consulta sin ningún problema. En estos días pasados, hace unos días atrás, tuve que llevar a mi hija al dentista y no es gratis, ¿sí? No es gratis. Gracias a la abuela que le da golosina, la nena se le picaron los dientes y fue al dentista. Y eso no es gratis. Y le arregló el diente, le quedó el dientito muy bien, gracias a Dios, y tuve que pagar la consulta porque eso no me lo regalan. Y uno lo hace sin preguntar por qué, sin cuestionar por cómo que me va a cobrar tanto, ni por qué me cobra la consulta y el arreglo aparte. No, uno paga porque es para el beneficio propio o para el beneficio de un ser querido. Y cuando nos acercamos a Dios, recibimos tantos beneficios,
Pero resulta que cuando nos toca dar de nuestras finanzas, de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, dar de lo que tenemos, de mi propia vida, entonces nos ponemos en el rol de ¿y por qué tengo que dar? ¿Y por qué tengo que sembrar? ¿Y por qué? Y lamentablemente en nuestros días, aún los siervos del Señor son mal vistos como vagos, como eh, ladrones y como manipuladores, porque se necesita de la finanza de la iglesia para poder sostener este trabajo. ¿Sí? Un médico invirtió años en la universidad, noches sin dormir, tiempo de estudio que no van a volver, horas que invirtió para ser profesional en su área y lo hizo con todas las ganas para poder atender a la gente en las enfermedades que padezcan. Y si es dueño de una clínica, aún más invirtió su vida para que esa clínica funcione y para poder atender a mucha gente y a él le dé fruto. Imagínense, y nosotros eso no lo cuestionamos, pero cuando un siervo del Señor habla de finanzas, ya como que ya van a hablar de plata. Y sabe que nosotros damos a Dios no por obligación, lo hacemos por amor, lo hacemos porque Él se dio, Cristo se entregó primero. Y entonces entendemos que en la medida que damos somos bendecidos. Y no hablo solamente de billete, hablo de tiempo, de esfuerzo, de dedicación para la obra, para la predicación de la palabra, para consolar a otro, para estar con aquel que lo necesita. Entonces nos ponemos en un plano de cuestionar a Dios y saben, Dios no necesita de nuestro tiempo, Dios no necesita de nuestro dinero, Dios no necesita de nuestros talentos. Es más, Dios ni siquiera nos necesita, ninguno de nosotros. Pero Dios nos dio la oportunidad de ser parte en su obra. Y su obra hay que sostenerla. Y se sostiene con tiempo, con esfuerzo, con dinero, con talentos. Si yo le dijera la cantidad de dinero que yo invertí para prepararme para servir a Dios, quizás es lo mismo que invirtió un médico para ser médico, porque en la época que yo estudié era en dólares y todavía sigue siendo en dólares. Entonces, no quiero hablar de este tema como una carga para nadie, pero quiero que lo considere, porque la obra del Señor, Dios no nos necesita a ninguno, ni a usted ni a mí. Yo sirvo a Dios por amor. Yo tomo este tiempo para transmitir esta palabra porque amo a Dios y quiero que otros lo conozcan. Y porque quiero llevarle a usted una palabra de parte de Dios. No lo hago ni por dinero, ni por necesidad, no, lo hago porque quiero que otros vivan lo que yo vivo. Que otros tengan las victorias que yo experimento, que otros puedan disfrutar las bendiciones, la liberación, la prosperidad, lo que yo estoy viviendo, quiero que otros lo vivan. Y aunque a veces hay pruebas y hay dificultades, no me interesa, yo lo hago por amor a Dios. Entonces, si Dios nos amó de tal manera y nos dio esta oportunidad de ser parte de su obra, ¿cómo nos vamos a negar a poder dar nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestras finanzas, lo que Dios nos pida para la expansión del reino de los cielos, para que otros lo conozcan, para que otros puedan disfrutar lo que hemos disfrutado? Yo doy gloria a Dios porque en lo largo de los años de ministerio que el Señor me ha permitido desarrollar y experimentar, yo todo lo que recibí era para predicar la palabra. Aún con mi esposo, si se hicieron viajes, fue para que la palabra sea sembrada. Y para mí no hay algo más lindo que si algo tengo que recibir, que sirva para que la palabra sea predicada. De hecho, si me regalan, bueno, como me han regalado en algunas oportunidades, una computadora de la última gama, digo, gloria a Dios porque esa computadora me va a servir para predicar la palabra. Si me regalan o recibo o tengo la posibilidad de comprarme un celular nuevo, gloria a Dios porque ese celular me va a servir para aconsejar, para ministrar, para bendecir a otros. Todo lo que recibo, si el Señor me multiplica en alimentos, gloria a Dios porque puedo compartir con aquel que no tiene. Entonces,
el propósito de dar no es que Dios me necesite a mí para dar, es que Dios me da la oportunidad de demostrarle mi amor. Y entonces si tengo un talento, lo uso para bendecir a otros, lo uso para bendecir el reino de Dios, para que otros le conozcan. En una oportunidad, me acuerdo estando en Ecuador, en una ciudad, en un pueblito, ciudad muy chiquito, queríamos evangelizar y no sabíamos cómo hacerlo, cómo llegar a la gente. Y bueno, a mí me gusta mucho el tema de las manualidades, así que organicé una reunión para mujeres y para enseñarles manualidades en la costa de Ecuador, o casi llegando a la costa. Y entonces empecé a repartir invitaciones y dije, bueno, Dios tiene que hacer algo, ¿sí? Porque la gente tiene que conocer a Dios. Y saben que con el tema de que yo iba a enseñar a hacer manualidades para que las mujeres puedan hacer emprendimientos, ¿sí? Para sus hogares y poder ganar un centavo o un dólar o un peso más. Ese día llegaron a la iglesia más de 20 mujeres. Y fue una bendición porque yo les llamé la atención por medio de una clase de manualidades, ¿sí? Que yo iba a dar, pero esas mujeres tuvieron la oportunidad de recibir palabra de parte de Dios. Y les prediqué y aceptaron a Cristo y fue una bendición porque en esa ciudad hubo muchas familias que mientras estuvimos casi más de un año, 2 años por lo menos que estuvimos yendo a esa ciudad, estas personas pudieron conocer a Cristo, pudieron recibir la palabra del Señor. Y para mí fue una alegría porque no sembré dinero, sembré talento, sembré tiempo, pero hubo personas que recibieron al Señor y yo lo hice por amor a Dios. Así que cuando nosotros tenemos un talento, tenemos algo que sabemos hacer y que puede servir para que otros conozcan al Señor, también es parte de nuestra vida que Dios espera que le demos. Así que cuando hablo de este tema no solamente hablo de finanzas, como dije antes, sino que también quiero hablar de talento, de tiempo, de esfuerzo y obviamente que las finanzas están en este grupo de cosas que tenemos que darle a Dios porque con las finanzas se sostiene la obra del Señor, ¿sí? El internet, los equipos, todas las cosas que vemos en una iglesia o en un ministerio, ¿sí? Se hacen con dinero. Así que también Dios espera que demostremos nuestro amor con nuestras finanzas. Recuérdelo, Dios no nos necesita, pero nos ha dado la oportunidad para nosotros ser parte de su obra, ¿sí? Y hay leyes espirituales en esto. En la medida que nosotros damos, recibimos. Dice la Biblia, de gracia recibiste, de gracia das, ¿sí? Dios ama a aquel que da con alegría. Y en la medida que yo conozco a Dios y me acerco a su Espíritu Santo, en esa medida yo puedo bendecir la obra del Señor. Me gustan las palabras en una de las cartas en el Nuevo Testamento que dice, amado, yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma. Y esto es matemático, ¿no? Pero es espiritual. Así como prospera tu alma. Si tu alma es bendecida, si tu espíritu es bendecido, entonces la palabra dice, amado, deseo que seas prosperado de la misma manera en lo físico, así como en lo espiritual eres bendecido. La bendición de tener tiempo, talento, dinero y todo lo que el Señor nos da es para bendecir la obra del Señor, es para que muchos lleguen a los pies de Cristo y las vidas sean transformadas y las familias sean transformadas. Vuelvo a repetir, Dios no nos necesita, pero nos ha dado la oportunidad de ser parte en este propósito maravilloso de ganar a muchos para Cristo. Amén. Dígame amén, escríbame un amén si quieren mayúscula, con negritas, con flores, con globos, lo que quieran. Ahí me dicen amén, ¿sí? Dios nos ha considerado y en la medida que conocemos su Espíritu Santo podemos bendecir su obra, ¿sí? Amén, gloria a Dios. Lo último que quiero compartir en esta noche es que en la medida que nos acercamos nosotros al Espíritu Santo, se revela la verdad. Cuando yo leí hace un momento, ¿sí? El capítulo 5, los 11 versículos que tienen que ver con Ananías y Zafira, es una historia verídica, pero es triste, ¿sí? Y esta historia, este relato está plasmado en la Biblia como yo me anoté una palabrita por acá, como una lección de vida.
Dios permitió que esto suceda para dar una lección ya desde el inicio de la iglesia, ¿sí? Estamos hablando de la iglesia primitiva, de la primera iglesia en Hechos de los Apóstoles. Y Dios permitió que este suceso se dé o que quede plasmado en papel como lección para la iglesia que iba a desarrollarse a lo largo de los siglos, ¿sí? Hoy yo no conozco historias de hermanos que hayan muerto por mentirle a Dios, pero ellos le mintieron a Dios. Ellos iban a vender una propiedad y dijeron, vamos a dar todo este dinero para la obra. Y cuando llegaron a los apóstoles le dieron, sustrajeron una parte y se la quedaron. Por eso el apóstol le dice, si la propiedad era tuya, si la tenías, y si la vendías, igual el dinero era tuyo. ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? Y pensando un poco en este relato y viendo unos versículos antes, en el capítulo 4, los últimos versículos del capítulo 4, es interesante ver que un José, que menciona ahí, llamado Bernabé, tenía una propiedad y la ofrendó, ¿sí? Pero Ananías y Zafira quizás en su corazón tenían el anhelo de agradar a Dios con esa ofrenda, pero el enemigo tomó sus corazones y mintieron a la promesa que habían hecho. Y saben, Dios revela la verdad a nuestras vidas cuando nosotros erramos, cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros fallamos. Él saca la luz a nosotros mismos qué áreas de nuestra vida necesitan ser transformadas. Por eso Pablo en el capítulo 4 les dice en el versículo 19 y 20, dice, ¿a quién nosotros, qué es mejor o qué es más justo delante de Dios? ¿Obedecerle a Él o obedecerle a los hombres? ¿Quedar bien con Dios o quedar bien con los hombres? Lo que les pasó a Ananías y Zafira fue que quisieron quedar bien delante de los hombres. Por eso ellos llegaron con esa ofrenda incompleta delante de Dios. Ellos no habían prometido lo que llevaban, habían prometido el total de la heredad. Y porque mintieron y que quisieron quedar bien delante de los hombres, Dios los fulminó. En ese momento dice que primero murió él y a las horas cuando ella llegó y también mintió, insistió en la mentira, luego murió ella. Y nos queda a nosotros como lección para que cuando nosotros, el Espíritu Santo, en la medida que lo buscamos, nos revele áreas de nuestra vida que deben ser cambiadas, áreas de nuestra vida que deben ser canceladas, áreas de nuestra vida en donde estamos fallando, áreas de nuestra vida donde sabemos que estamos mal, cuando el Espíritu Santo nos revele esas verdades, nosotros podamos tener la capacidad no de agradar a un hombre, no de agradar a una mujer, sino de agradar a Dios. Cuando el Espíritu Santo nos revele las áreas en donde nosotros tenemos que darle más lugar a Dios para que Él trabaje, para que Él nos transforme, para que Él nos cambie, es necesario nosotros aceptar esa revelación de parte de Dios y no querer quedar bien delante de nadie. Ananías y Zafira lo pagaron con su vida. A nosotros, eso es lo maravilloso de la Biblia, que tiene historias con hombres que creían en Dios, pero las tiene tal cual fueron, con sus defectos, con sus consecuencias, ¿sí? Y en el caso de Ananías y Zafira, ellos sufrieron las consecuencias de mentirle a Dios. Fueron fulminados en el mismo instante en que ellos se presentaron ante el apóstol y quisieron quedar bien delante del pastor. Mire, usted puede quedar bien conmigo porque yo le voy a creer lo que usted me diga, porque no soy quien para juzgar, porque soy un ser humano de carne y hueso igual que usted. Entonces yo no voy a juzgar, porque no soy Dios. Pero qué importante es que nosotros quedemos bien con Dios, que nosotros podamos agradar a Dios y decir, Señor, esta área de mi vida es un desastre. Esta área de mi vida no me puedo ni engañar a mí mismo y tengo que reconocer que esta área de mi vida ha sido una mentira durante todos estos años, que he fallado como cristiano. Hay gente que tiene años de cristianos y todavía no puede madurar ciertas áreas de su vida. Y lo digo yo por mi propia experiencia. No hablo de nadie, hablo de mí. Habemos personas que conocemos de toda la vida. Yo conozco a Dios desde la panza. Desde el día de mi gestación yo ya iba a la iglesia. O sea, me gestaron y al otro día ya me llevaron a la iglesia prácticamente.
Entonces, conocemos a Dios de toda la vida, pero hay áreas de nuestra vida que necesitan madurar, que necesitan ser transformadas. Dios no quiere hijos deformes, Dios no quiere hijos enanos, no quiere que suframos de enanismo espiritual. Dios quiere que nos desarrollemos. Por eso la relación con el Espíritu Santo revela la verdad de Dios, nos ilumina, nos muestra qué áreas de nuestra vida deben crecer, deben madurar, porque en la medida que nosotros crecemos y maduramos, es como que recibimos victoria, recibimos bendición, recibimos abundancia, recibimos milagros. Dios no quiere que crezcamos solamente porque quiere que tengamos obligaciones y responsabilidades. El crecimiento en Dios trae bendición a nuestras vidas. En la medida que nos acercamos más a Dios y lo conocemos y Él puede revelarse a nosotros, nosotros somos bendecidos. Nosotros somos prosperados, nosotros somos sanados, liberados. Jesús ya pagó el precio, pero depende de nosotros que podamos gozar de todas esas bendiciones en la medida que le demos lugar a Dios y desechemos todo aquello que a Dios no le agrada. El Espíritu Santo nos va a mostrar qué áreas de nuestra vida tienen que ser cambiadas, transformadas. Pero es una decisión personal darle el lugar al Señor para que me transforme. Es una decisión personal ser diferente. Es una decisión personal pensar distinto que el resto. Yo decía al principio, cuando nos proponemos buscar a Dios, se levanta la oposición. Es mi decisión seguir adelante en la búsqueda del Dios vivo. Es mi decisión seguir adelante en la búsqueda del Espíritu Santo. Es mi decisión querer conocerlo más. Se puede levantar el mismo infierno y venirse en contra del mismo diablo, que mi decisión es conocer más a Dios. Hay determinación y hay convicción de que Dios debe ser revelado en mi vida, de que Él tiene que mostrar qué áreas de mi vida tienen que ser transformadas, que Él tiene que revelarme qué tengo que cambiar en mi vida, qué tengo que mejorar para poder ganar a otros. Mire, no necesita ser pastor para ganar a nadie, no necesita estar a tiempo completo en el ministerio. Nuestra vida tiene que ser un reflejo de su gloria. Nuestra vida, nuestro andar cotidiano tiene que ser un reflejo de que Dios está con nosotros, de que Dios es quien nos respalda, de que creemos en un Dios que tiene poder. A veces hablamos de un Dios poderoso, de un Dios que hace cosas extraordinarias, que hace milagros, de un Dios que nos escucha, de un Dios que nos respalda, de un Dios de amor, de un Dios de compasión. Y lo que menos tenemos es amor, compasión, lo que menos tenemos nosotros es victorias, es gozo y alegría. Por eso nosotros tenemos que tener convicción y determinación para que estos tres resultados de estar en su presencia se vean en nuestras vidas. La oposición se vea vencida, la generosidad se note para con la obra de Dios y la verdad del Espíritu Santo revele en nosotros qué áreas deben ser cambiadas, deben ser transformadas. Así que en esta hora yo quiero orar y quiero poner tu vida y este tiempo en la mano del Señor, para que los días que vienen el Espíritu Santo revele su verdad, te muestre, te indique, porque Él es amor y con su amor te muestre qué áreas deben ser cambiadas, deben ser transformadas. Vamos a darle lugar a Dios en esta hora para que Él nos llene, para que Él saque de nosotros lo que no le agrada, que no mintamos a Dios, que no mintamos al Espíritu Santo como lo hizo Ananías y Zafira y tuvieron que pagar un precio muy alto, porque no pudieron contarla. Terminaron muertos los dos. Que nosotros podamos ser sinceros con Dios. Si en esta hora hay áreas de tu vida que tenés que rendirle a Dios y decirle, Señor, esta área de mi vida es un desastre, hacelo. No me lo tenés que decir a mí. Hágalo. Dígale, Señor, esta área de mi vida, la verdad que me saqué un 0, me saqué una mala nota. Quiero entregarla en tus manos para que me dé la fortaleza, la convicción y la determinación de cambiar. Esta área de mi vida quiero rendirla, Señor, en tu altar.
si has tenido problemas en tu salud, en tu economía, en tu familia, y reconoces que ha sido por tu falta de convicción y de determinación, es tiempo de que le digas, Señor, esta área de mi vida no la puedo manejar. Si tu Espíritu Santo no viene a mí, me transforma y me da la fortaleza para cambiar, soy un desastre. Podemos orarlo en esta noche, podemos decirlo delante de Dios. Ahí donde estás, en tu casa, donde me dejaste entrar, podés hablar con Dios y sincerarte con Él, ¿sí? Y decirle, Señor, acá estoy tal cual soy, con mis virtudes y mis defectos. Quiero entregarlas todas en tu altar para poder ser útil en tus manos. Quiero entregarte mi tiempo, mis talentos, mis finanzas, mi vida, lo que soy, lo que represento, lo que tengo, quiero dejarlo delante de tu altar. Quiero que me transformes. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, vengo delante de tu presencia, Señor, una vez más, dándote gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra que nos desafía. Gracias, Dios mío, porque nos inquietas a buscarte. Nos estás llamando a pasar tiempo en tu presencia. Nos estás llamando, Dios mío, para que abramos nuestro corazón delante de tu trono y nos sinceremos delante de tu presencia. A decirte qué áreas de nuestra vida necesitamos transformar, qué áreas de nuestra vida necesitan ser controladas por tu presencia. En esta hora, Espíritu Santo de Dios, yo oro por cada una de las personas que está conectada, que me está viendo y escuchando. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo abra los ojos espirituales, que ellos puedan ver, Dios mío, las áreas de su vida donde deben ser transformados. Que si ha habido oposición en la búsqueda de tu presencia, ellos puedan determinarse y decidirse a ser más que vencedores. Si se ha levantado el mismo infierno para hacer de tropiezo en la búsqueda de tu presencia, en la revelación de tu Espíritu Santo, Señor, que ellos puedan volver a victoria, que puedan levantarse en victoria, activarse para ser más que vencedores. Dios mío, si se han resistido a bendecir tu obra, a hacer bendición para la expansión de tu palabra, toca, Dios mío, sus corazones para que puedan invertir su tiempo, sus talentos, sus finanzas, su vida, Señor, en la extensión de tu reino. Que puedan ser luz en medio de las tinieblas. Que cada uno de ellos reciba la revelación de tu Espíritu Santo, Dios mío, para ver esas áreas donde tienen que cambiar. En el nombre poderoso de Jesús, yo clamo delante de tu trono, Señor, delante del tribunal del cielo, para que obres, Dios mío, y traigas limpieza sobre sus vidas. Que ellos puedan ser purificados por la sangre del Cordero, que ellos puedan ver, Dios mío, que tú has pagado el precio para la liberación. En esta noche, Señor, te damos gracias porque no necesitas de nosotros, pero nos da la oportunidad de ser parte, nos da la oportunidad de ponernos a cuenta, nos da la oportunidad, Señor, de ponernos delante tuyo y sincerarnos y decir, Señor, esta área de mi vida es un desastre, quiero entregarla en tus manos. Esta área de mi vida, Señor, no tiene control, quiero que tu Espíritu Santo la controle. En esta hora, dígaselo a Dios. Esta área de mi vida, dígaselo, esta área, y especifíqueselo a Dios. Necesito entregarla en tus manos, necesito que tomes el control, porque es un desastre, porque me estoy viniendo abajo, porque no puedo avanzar, porque me doy cuenta que en vez de querer quedar bien con tu presencia, estoy quedando bien con los hombres. Y esta área, Señor, yo la sujeto a tu Espíritu Santo. Dígaselo a Dios, el área de su vida que usted tiene que entregarle, para que el Espíritu Santo pueda obrar, para que el Espíritu Santo pueda fluir, para que su presencia pueda ministrarte en esta noche, traer libertad, traer sanidad, traer bendición sobre tu vida. Dios es real y Dios quiere obrar de manera maravillosa sobre tu vida. Dios quiere hacer milagros, Dios quiere sorprenderte. Recordalo, Dios no nos necesita, pero nos da la oportunidad de ser parte de su obra, nos da la oportunidad de ser parte de su iglesia, nos da la oportunidad de ser testimonio vivo a través de nuestro proceder, a través de nuestras palabras, a través de lo que hacemos y decimos. Dios quiere usarnos. Así que en esta hora ponete a cuenta con Dios y decirle, Señor, me rindo delante de tu trono, me rindo delante de tu presencia, para que tu Espíritu Santo obre, para que tu Espíritu Santo trabaje en mi vida, para que hagas lo que tengas que hacer. Señor, en el nombre de Jesús,
Bendigo a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que me está viendo y escuchando. Señor, abre los cielos sobre ellos. Muéstrales tu gloria, muéstrales tu presencia, muéstrales el Espíritu Santo obrando en su interior. Muéstrales, Dios mío, la sanidad de su alma. Muéstrales la restauración, lo que tú has hecho hasta hoy sobre cada uno de ellos. Muéstrales como en una película toda su historia y cómo tú los has salvado de la muerte, como tú nos has salvado a cada uno de nosotros de la enfermedad, como nos has salvado, Dios mío, del accidente, cómo has estado con nosotros cada día, cada hora, cada minuto, no nos has abandonado, que podamos ver como en una película, Señor, nuestra historia y que podamos agradecer y rendir nuestra vida para que sigas trabajando, para que sigas transformando, para que sigas levantando hombres y mujeres dignos de tu presencia. Espíritu de Dios, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice, Señor, a cada uno de los que me escuchan esta hora. En el nombre de Jesús, abre los ojos espirituales para que podamos ver, Señor, cómo tú trabajas en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Doy gracias por este tiempo. Gracias a cada uno de ustedes por permitirme entrar en su casa y traer una palabra de parte del Señor. El día domingo, Dios mediante, a las 19 horas de Argentina vamos a estar compartiendo una palabra de parte de Dios. Si este mensaje le bendijo, si este mensaje le sirvió y edificó su vida, compártalo con alguien más. No tenga duda que Dios obra porque Dios respalda su palabra. Así que si usted sabe de alguien que va a ser bendecido con esta palabra, no tenga miedo, compártala con libertad para que muchos puedan conocer y saber lo que produce una relación con el Espíritu Santo. Les bendigo, les doy gracias a cada uno una vez más y nos vemos el día domingo, Dios mediante, 19 horas de Argentina. Un abrazo grande a la familia, a los amigos y hermanos que cada semana son fieles y nos acompañan durante estos minutos y reciben de parte de Dios una palabra que edifica la vida. Les bendigo, abrazo grande, bendiciones hasta el día domingo, Dios mediante.